Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos que estamos presentes para escuchar la palabra de Dios. Hace segundos mirábamos en la introducción calamidades y desastres que se anuncian y que se están cumpliendo también. Y quisiera leer un texto bíblico que nos prepare para el tema que vamos a escuchar, cuál es la atadura de la ley. Abrimos en Isaías capítulo 24, los primeros versículos, para aprender la relación que hay entre los juicios, los castigos de Dios y la violación de la ley de Dios. Dice allí, capítulo 24 de Isaías, los primeros versículos: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, también a su ama, como al que compra, al que vende también, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Todo va a ser parejo igual, no hay distinción en lo que pretende decir. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y notemos ahora. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Estos versículos muestran claramente la relación que hay entre la violación de la ley de Dios y las consecuencias, castigos, calamidades. Pero a la luz del texto que queremos estudiar del libro de Gálatas y Romanos, el planteo del apóstol Pablo, que aparenta ser un planteo un tanto negativo acerca de la ley, pues el asunto de estudio es qué relación hay entre la ley y la gracia. ¿Cómo podemos entender adecuadamente el planteo que Pablo hace, que da la impresión de que disminuye la ley para honrar más la gracia, contra estos otros textos que miramos recién de Isaías? Bien, para ello leamos al mismo apóstol Pablo en por lo menos dos porciones, uno en Gálatas, el otro en Romanos, y ver la atadura de la ley. ¿Hay tal cosa como atadura? ¿Hay vigencia de la ley o no está vigente? ¿Cuál es el planteo que el apóstol trae para esta generación, especialmente las que estamos viviendo en nuestros días? Vamos pues entonces a Gálatas capítulo 3. El apóstol trae la relación entre la promesa dada a Abraham y un pacto 430 años más tarde dado a Moisés, y cómo se relacionan uno y otro. Leemos así, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos descendientes de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pero entonces entramos con el tema de la ley. Ese es el argumento del apóstol Pablo.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el texto de Habacuc dice, el justo por la fe vivirá, no por obedecer la ley. Y la ley no es de fe, sino que habla de obras, cuando dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo pues nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como dice el texto de Deuteronomio, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que fue el primer creyente, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, por creer, recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Y este pacto va a ser el de Moisés. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, y este es el planteo que todos necesitamos entender, y lo miraremos también con el tema central de Romanos. Ya vamos a llegar al texto, pero hagamos esta introducción con Gálatas. El pacto previamente ratificado por Dios, esto es la ley que vino 430 años después de Abraham, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley posterior, la ley de Moisés, ya no es por la promesa anterior dada a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante promesa, no mediante ley. Y entonces la pregunta clave, 19. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué apareció? Si la salvación es por una promesa dada a Abraham, y los fieles gentiles que creen como Abraham heredan la promesa llamándosele descendientes de Abraham, ¿para qué la ley? Que viene 430 años más tarde. Aquí mismo da la respuesta. Fue añadida, fue agregada a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice más todavía, versículo 21. Luego la ley dada a Moisés. Agrego algunas palabras para ser más gráfico, más claro en el planteo. Luego la ley dada a Moisés 430 años más tarde es contraria a las promesas de Dios dadas a Abraham 430 años atrás de Moisés. No, de ninguna manera, porque si la ley dada por Moisés pudiera vivificar, dar salvación, la justicia fuera verdaderamente por la ley, pero nunca fue eso. A ver, ¿y qué aparece en versículo 22? Más la Escritura, y se refiere a la ley de Moisés, la revelación de Dios en la Torá, dada por Dios a Moisés para entregar allí la instrucción al pueblo y a todo el mundo. Esto se llama Escritura. Más la Escritura lo encierra todo bajo pecado, lo hace todo a la vista de Dios y a la vista de la gente. Esto es bueno, esto es malo. Esa es la función de la ley. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa dada a Abraham, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada al que cree en la salvación, la promesa como fue dada a Abraham. Tal como se dice de Abraham, él creyó y ese creer le fue computado como justicia. Pero antes que viniese la fe, que apareciera Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Notamos entonces el concepto que el apóstol enseña acerca de la ley, que es encerrar, es acorralar, mostrar a esta persona que había cometido falta cuán grave era su pequeña, que él supone que es pequeño mal obrar. Como una traducción en inglés que lo leo acá, versículo 19, que responde adecuadamente, versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Y entonces en esta traducción en inglés dice, fue añadida para hacer del mal obrar un delito legal, para hacer de la conducta errónea. Hay quienes cometen crímenes y cuando van a juicio dicen, es que todos cometemos errores. No, no es un error, es un crimen. Eso es lo que el juez suele decir con frecuencia. No disminuya lo que hiciste, pero todos cometemos errores. ¿Escucharon esa expresión? La suelen hacer las personas cuando fueron capturadas o cachadas en algún delito.
Y el juez lo que menos quiere escuchar es que la persona disminuya la conducta que hizo, diciendo que fue un error. No, es un delito, es un crimen. Depende de mí si te mando a la cárcel o no. Así que no me venga con ese argumento. ¿Se capta? Para eso es la ley, para exaltar, para agrandar, para mostrar que ese error es un delito que va a la cárcel. Esa es la función de la ley de Moisés. Seguimos más. 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo que nos lleva a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por creer en Jesús. Y venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo, pues ya entonces obtenemos nuestra adopción de hijos, ya no más hijos del esclavo, somos hijos del dueño de la casa, del Padre, adoptados como hijos de Dios. Es el argumento que acá se presenta. El punto es que si el apóstol Pablo enseña que no estamos más bajo el ayo, más bajo la ley de Moisés, y estamos más ahora bajo ¿qué? Bajo la gracia, en la adopción de hijos hacia un Padre que nos adopta, estamos bajo Él. El asunto es que bajo Dios, bajo Jesús, es más grave la ley. Eso es algo que no lo captamos. Es mucho más grave que lo que Moisés había expresado. Un ejemplo, Mateo capítulo 5, lo que hemos llamado con frecuencia y seguiremos insistiendo, el segundo Sinaí. El segundo Sinaí hace mucho más grave que el primer Sinaí, cuando Moisés en Éxodo 20 exalta los 10 mandamientos. Allí los presenta, Dios los revela por medio de Moisés. En el segundo Sinaí, que es Mateo capítulo 5, cuando Jesús, versículo 1, sube al monte y enseña las bienaventuranzas, y desde el versículo 17 comienza a enseñar de la ley. No hay quien aguante. A ver, vamos a buscar entonces algunos pocos versículos para luego adentrarnos en Romanos y ver qué quiere enseñar Pablo con su relación entre la ley y la gracia, especialmente en un capítulo de Romanos que ya vamos a mirar. Pero antes, miremos entonces que si no estamos más bajo el esclavo, la ley de Moisés, y estamos ahora bajo la gracia, adoptados como hijos de Dios, esta posición es mucho más grave que esta que está acá. Lo enseña el segundo Sinaí de Mateo capítulo 5. Vamos pues. Es el expositor de la ley, Cristo el Señor, el que exalta la ley. Mateo 5:1, leemos así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Y cuando él enseña, pues nos tenemos que ajustar los cinturones, como miraremos ahora desde el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar o anular la ley o los profetas. Yo no vengo para abrogar, sino vengo para dar cumplimiento con mi carne, con mis huesos. Lo que la ley pide, aquí lo voy a demostrar. Vengo a cumplir. Y Jesús cumplió la exigencia estricta de la ley. Para que se cumpla la profecía de Isaías capítulo 42, 21. Texto tan importante para incorporar en nuestro conocimiento. Allí se habla claramente que Jehová, por amor de su justicia, haría algo. Y ahí lo tenemos. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. Para que se cumpla el texto de Isaías 24 que leíamos al comienzo, que se enferman los pueblos, se enluta la tierra por haber violado la ley. Pero aquí que Pablo ahora enseña de la ley y yo no entiendo, Señor, si veo que por violar la ley, pero Pablo, ¿qué me está enseñando? Es lo que queremos mirar. Y cuánta gratitud daremos a Dios porque Pablo le atinó lo que tenía que enseñar. Pero miremos ahora a Jesús exaltando la ley, como dice ahora capítulo 5 de Mateo, seguimos con la lectura, versículo 19 en particular. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño, miserable, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande, será exaltado en el reino de los cielos. Y versículo 20 compara los dos montes Sinaí. Porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que ellos se basan en el monte Sinaí, Éxodo 20, y la justicia de ustedes tiene que ser mayor. ¿Y cómo puede ser mayor? Porque dice, no entraréis en el reino de los cielos, y a continuación da el ejemplo, versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, Éxodo 20, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano ya es culpable. Cualquiera que le llame necio, fatuo o estúpido, ya es culpable hasta del infierno, como dice allí el último texto. Y así también lo propio en el versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que mires a una mujer para codiciarla, ya violaste el mandamiento. Por lo tanto, más vale que te amputes, dice a continuación, versículo 29 y aún el 30. Es muy severo. Si es así, más vale quedarse con la ley de Moisés. Si se logra entender qué quiso decir Jesús cuando enseñó el valor de la ley de Dios. Pero sigue en pie la pregunta, ¿qué pasa con Pablo? Bien, vamos otra vez al apóstol Pablo. Habíamos leído que enseña que acorrala todo en pecado para que entonces los que son creyentes en Jesús puedan escapar. Estudiemos pues Romanos capítulo 7, este va a ser el tema de estudio, la atadura de la ley. Y nuevamente el concepto de que uno se libera, me libero de la ley. A ver, ¿qué es esto? Vamos pues entonces a Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 en adelante, la analogía, la ilustración que Pablo toma del matrimonio. Lo tenemos ahí. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, queda sola y puede casarse otra vez. Así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera, violando la ley. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de modo que si se une a otro marido, no será adúltera, no es violadora de la ley. Así también vosotros, y ahí viene entonces la ilustración que sí tiene que ser muy delicada para poder entenderla. Y es que va a presentar un matrimonio, así como mostró a la mujer casada con un hombre, ahora presenta un matrimonio. Curiosamente, es el mismo individuo con sus dos naturalezas, la naturaleza vieja y la naturaleza nueva. Pero leamos el texto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Ese es uno de los dos del matrimonio. Fíjense que está hablando en segunda persona plural, es decir, vosotros, ustedes, tú. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, y otra vez segunda persona del plural, es decir, vosotros o el tú en singular, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, muere uno y el otro queda libre para casarse con Cristo en este caso. La pregunta es, ¿quién es el que muere? ¿La ley? Vamos entonces a buscar en Pablo también. Voy a invitar a que busquemos en Efesios, capítulo 4, para ver quién es el que muere. Ya volvemos luego a Romanos, pero hay que entender, hay uno que muere del matrimonio de dos. Uno que muere y el otro supérstite, el otro vivo, es el que logra liberarse y se casa. Pero este que murió, ¿quién es? Bien, tenemos en Efesios capítulo 4, versículo 22. Ahí tenemos al matrimonio, las dos personas, bien unidas y no se pueden separar. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos que el que muere es el viejo hombre y este nuevo hombre se casa, forma una nueva relación con Cristo. Vamos otra vez con esta figura del apóstol Pablo a Romanos capítulo 7 y nuevamente hasta el cansancio se hace falta. Miraremos el versículo 4 que es muy importante de discernir. Romanos 7, 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. Por eso dije que habla segunda persona, el tú o el vosotros.
Y entonces es la vieja naturaleza, el viejo hombre es el que muere a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que el viejo hombre muera, para que seáis de otro. ¿Quién es ese seáis? Es el nuevo hombre. ¿Para que seáis de quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Déjeme ilustrarlo. Voy a ser más gráfico, quizás para... inspirándonos en aquella película, hace unos años, 1960 fue, causó impacto mundial. Cada tanto se mira la película de Hitchcock, Psycho, Psicosis, ¿se acuerdan? Un individuo psicópata que llevaba una doble vida. El argumento de la película era ficticio, pero basado en hechos reales también. Y es que él atendía un motel, un lugar para habitación pasajero. Llega una joven, busca el lugar, y entonces el joven tímido, él tiene cierta situación personal de rechazo hacia las mujeres, pero le concede la habitación, y esa misma noche mata a la muchacha. Pero ocurre que la mata porque la madre del muchacho es la que presiona. ¿Qué hace esa mujer allí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y se oye la voz de la mujer. Pero mamá, por favor, es que es una clienta. No la quiero acá, no la quiero. Y finalmente el joven mata a la muchacha. Solamente que el argumento es que la madre no existe, está muerta. Cuando se investiga, una película que impresiona, se investiga todo allí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la muchacha? ¿Y cuál es el hotel? ¿Tal motel? Oh, allí vive fulano. Sí, pero también hay una madre. No, la mujer ya murió hace años. Pero se oye la mujer que dice, no la quiero, sácala de acá. Pero mamá, por favor, ¿se va entendiendo? Era el psicópata que adentro tenía la doble personalidad. ¿Cómo termina el argumento de esa película? Es tan grave el conflicto que es el que queremos mirar en el texto bíblico. Y es que todos cargamos estas dos naturalezas, el seáis, que hemos leído muy claramente, lo vamos a leer otra vez, Romanos capítulo 7, versículo 4, que aquí no muere la ley. Ese es un punto importante. Muere la ley, por fin me libero de la ley. No. El que muere es otro. Uno de los dos psicópatas, si podemos decirlo de esa manera. Nuevamente, Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, por la ilustración de los 3 primeros versículos del matrimonio de dos, la mujer con el hombre con quien se había casado. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿Quién es el que murió? Es uno de los dos, al hablar en segunda persona. Habéis muerto a la ley o ante la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que vosotros también, es el otro miembro del matrimonio, seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Efectivamente, cuando la vieja naturaleza muere, gracias a que Cristo, muriendo en la cruz, nos habilita que la vieja naturaleza tenga que morir para que nos casemos en Cristo, la nueva naturaleza, la que queda supérstite, al unirse con Jesús, forma la nueva naturaleza. O como dice, abrimos en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, es la forma en cómo podemos obtener victorias en la obediencia a la ley. Segunda de Pedro, capítulo 1, miramos en el versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces hay que huir de la vieja naturaleza para que la que queda allí sea participante de la nueva naturaleza. Déjeme que siga con la ilustración. Este es el argumento de la famosa película Psicosis. Quiero presentar el matrimonio de Marta y Sergio. Marta Llena y Sergio Vicio. Una pareja de jóvenes que se enamoraron, se gustan y se casan. Y ella, Marta Llena, llega a ser esposa de Marta Llena de Vicio. Es el apellido del Señor. Marta Llena de Vicio.
Al comienzo andan bonito, pero después se pelean mucho, que no se aguanta el estilo de vida que ambos tienen, porque él es muy exigente y ella no soporta ese matrimonio que ellos llevan. Está atada. Así dice el texto de Romanos 7, 1 en adelante. La mujer que está atada por ley a un marido, y si el marido es insoportable, Marta llena de vicio, no lo aguanta. Marta llena pues tiene que liberarse, algo tiene que pasar. Hasta que viajando allí de paseo, sufren un accidente y Jorge Vicio se mata. Ella quedó liberada, Marta llena, quedó liberada. Conoce a otro hombre, un joven, del cual se enamora con el tiempo, y él se llama Salvador Paz. Y se gustan tanto, ella averigua primero cómo es el estilo de vida para saber cómo es, y al enamorarse se casan, ella llega a ser entonces Marta llena de paz. Es la nueva relación. Fijémonos que Marta llena, Jorge Vicio son un matrimonio, que el que llamamos nosotros, esta es la vieja naturaleza, la que tiene que morir, y esta es la nueva naturaleza que queda supérsite, sobreviviente para casarse de nuevo. Este es el que muere, la vieja naturaleza, no la ley. Y entonces cuando se casa en el nuevo matrimonio, allí forman la nueva relación, tan alegre. Pero permítanme ilustrar, seguir con la ilustración, siguiendo la idea de psicosis. En la película se observa en una parte dramática donde el joven dialoga con la madre. No puede ser si la señora está muerta, pero aparece ella de espaldas, muy bonito, bien dramatizado, la figura de la dama. Él la había desenterrado en la locura que tenía, y allí entonces está la señora, cadavérica, dialogando él, loco como está, dialogando con la señora. Así algunos de nosotros, habiéndonos casado, Marta llena, que se casó con Salvador Paz, ¿sí? Marta llena de paz, ¿qué hacemos? Desenterramos el cadáver. Y allí estamos dialogando en un adulterio de 3. Y es yo casado con Cristo y con un pecado a escondidas. Así es como se refiere la carta de Santiago a los creyentes cristianos en el capítulo, abrimos, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5. Leemos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque ese cristiano, al haberse casado con Dios pero juguetea con el mundo, se convierte en adúltero. Hay un amor de 3, es el creyente, Dios y el mundo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como un marido que quiere que su esposa sea solamente para él? No la puede compartir con terceros. Se va captando lo que Pablo quiere decir en Romanos 7, que no podemos desenterrar algo que se enterró allí, que se llama pecado, porque mantenemos la relación de casamiento del supérsite, dije yo, del sobreviviente, Marta llena, que se casó ahora con Cristo. Vamos otra vez a Romanos 7, a ver si entendemos un poquito mejor esa porción del apóstol Pablo. Romanos 7, versículo 4 en adelante. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, el casamiento, ¿recuerdan? Marta llena y Jorge Vicio, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza, están pugnando. De eso trata Romanos 7. El bien que quiero hacer no me sale, sino el mal que no quiero, eso me sale. Es el gran conflicto. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley hace la vida imposible, ¿o no? Entre Marta llena, Jorge Vicio, los dos juntos, la ley les dice a ustedes, no se pueden separar. Hace la vida insoportable. Es lo que le pasa a todo creyente que tiene temor de Dios, pero adentro hay mucha carga, mucho pecado, y quiere servir a Dios si no le sale, lo que habla Romanos 7. Otra vez, el bien que quiero no me sale, sino el mal que no quiero, eso me sale. A eso se refiere el texto acá. Nuevamente el 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto
para muerte porque me tengo que liberar de... ¿De quién me tengo que liberar? Jorge Vicio, no de la ley. ¿Se capta? Me debo liberar de Jorge Vicio. O sea, de la vieja naturaleza, que es con quien estoy peleando todo el tiempo. Es lo que le pasa a mucha gente que tienen conflictos, sean bebidas, alcohol, sea droga, sea sexo, sea cosas que arruinan el alma y uno vive atado, me quiero liberar, no puedo. Gran conflicto. Romanos 7, San Pablo lo ilustra. Él lo vivió y lo vivimos nosotros. Porque hay alguien que nos ata todavía. Es la vieja naturaleza que tiene que morir. Bien, el texto avanza más. Pero ahora estamos libres de la ley. ¡Oh, ya me liberé de la ley! No, me liberé de Jorge Vicio para que ahora la ley me autorice a casarme con Salvador Paz. Me uno, pero aquí cuidado, que si estoy casado con Salvador Paz, no me pase como a Psycho, a Psicosis. ¿Qué cosa? ¿Qué hacía él? Desenterraba el cadáver. Y dialogar con el cadáver todavía. Era lo que hacía Psicosis. No podemos. Si ya me casé con él, estoy libre de la ley, me liberé de Jorge Vicio, ahora ante la ley estoy libre. Pero me caso nuevamente, ¿y qué me hace la ley? Me ata otra vez. ¿En qué sentido me ata? Porque al casarme con Salvador Paz, ¿qué hizo? Me ata, y me dice, sé fiel a él, no desentierres el cadáver. Se terminó. Por algo se llama psicosis, locura. Por algo algunos de nosotros andamos así. ¿O no? A veces, hermanos, pongamos la mano en el corazón. Y es que decimos amar al Señor y sin embargo hay lucha o conflictos en el alma que hay que curar. Y por lo tanto, la nueva naturaleza, Marta llena, debe fortalecerse y Salvador Paz, Cristo, unirse más, para que ni deseo haya de desenterrar un cadáver. O que el apóstol Pedro, ¿cómo le llama? Segunda carta de Pedro, ¿le llama? Volver al vómito. Vamos pues a mirar ese texto, invito. Una expresión muy desagradable, pero válida para entender aquello de desenterrar el pecado que nosotros votamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, prácticamente la última parte. Versículo 20 hasta el final, leemos así. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer o segundo estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca o el cerdo lavado a revolcarse en el barro. Vuelve a lo mismo. Muy duro, muy duro. Vamos otra vez a Romanos capítulo 7. Miremos pues. Completamos la lectura del versículo 6. Romanos 7, 6. Dice allí: pero ahora estamos libres de la ley, ya que me habilita a casarme con el nuevo marido, por haber muerto para aquella en que yo estaba sujeto, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, la atadura nueva que tengo en el Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra que me ataba a Jorge Vicio. El régimen viejo me ataba allí al primer Sinaí, y ahora con el régimen del Espíritu me ata al segundo Sinaí. Y este es el que Dios me está pidiendo. Hijo, si en el primer Sinaí, y siempre hemos sacado el ejemplo de Kiddushin, página 40, del Talmud de los judíos, el juego de palabras que hacían con respecto a la imaginación de cosas buenas y que Dios les computa como acto bueno, y la imaginación de cosas malas que Dios no les computa a menos que haya un fruto malo. Vamos a mirar ese texto. Voy a invitar a que me acompañen a ver 2 versículos, Malaquías, para que siempre se nos grabe esta idea del juego judío que se hacía de esta porción. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Recuerden, si alguien lo quiere anotar, está en Kiddushin, página 40 del Talmud, del tratado que se llama Kiddushin. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová oyó y escuchó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová,
y para los que piensan en su nombre se les computa ese buen pensamiento como meritorio para que se les haga un libro de memoria, un recuerdo. Esa gente tiene mi bendición porque pensaron bien. ¿Cuál es la deducción judía al respecto? La persona que piensa bien se le computa como mérito, ese buen pensamiento, como una acción ya consumada, aunque no la consumó, con solamente haberlo pensado bien. Lo opuesto, ahí hay problemas. Basado en Jeremías capítulo 6, no alcanza el mal pensamiento a ser computado como falta, sino el fruto de ese mal pensamiento. Ellos inspirados en el texto de Jeremías capítulo 6, 19. Es el justificativo que da Kiddushin, página 40. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos. ¿Notamos? Así que no es el mal pensamiento, sino el fruto de ese pensamiento. Eso es lo que yo voy a castigar. Por lo tanto, si uno piensa mal, no alcanza a ser un pecado, sino que consume ese mal pensamiento, ahí es pecado. Y en eso aparece el segundo Sinaí condenando ese tipo de planteo. Por eso necesitamos nacer de nuevo. De eso trata el apóstol Pablo. Volvemos otra vez a Romanos 7. Miremos cómo sigue el argumento del apóstol, muy parecido a Gálatas, cuando dice, ¿y para qué sirve la ley? La ley apareció para agrandarte, pero vamos a ver entonces en Romanos capítulo 7. Miremos. Ahora estamos en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? No, no se trata de eso. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Saben, hay asuntos que uno considera, déjenme ilustrarlo, yo no lo sabía, pero la ley lo ordena, y así fue como me gané un ticket. La ley de tránsito ordena que frente al semáforo en rojo hay que hacer stop, sí o sí. Hasta tuve discusiones con mi esposa, no hace mucho. Me dice, pero no viene nadie, ponte allí y avanza, está en rojo, está el semáforo en rojo, tú puedes girar a tu derecha, porque lo puedes hacer, no viene nadie. Le dije, no, la ley dice que hay que pararse, pero no hay nadie, la ley dice. Y tuve que aprender esa lección porque alguna vez, pues, miré yo por todos lados y vi la cámara, pero no presté atención de que era tan grave que el cruzar en rojo hacia el costado, se puede hacerlo, pero hay que hacer el stop, frenarse, según las leyes de este país. Y yo no lo hice, y entonces pasé suavemente, y para colmo con un vehículo prestado. Y me dieron en la fotografía, aparece, y entonces el amigo, el dueño del vehículo, me dice, pastor, ¿sabe que usted apareció en cámara? Y saludando a la gente. ¿De qué me habla, hermano? Sí, acá está el ticket, tú tienes que pagar esto. ¿Pero cómo es eso? Sí, usted violó la ley de... Y para colmo en la foto aparece usted saludando a la gente. ¿Qué le pasó, pastor? Me hizo una broma, yo se la acepté. Dije, pero, entonces él me explicó, es que sí, usted cuando estuvo allí frente al semáforo, pero no había nadie, yo podía cruzar, es más, si me demoro a ver si el otro viene rápido, tiene que pararse, eso es la ley. Aprendí la lección. Bueno, así también con la ley de Moisés, si Dios dijo esto, no lo hagas, pero ¿cuál es el problema? Entonces, con el séptimo mandamiento, ahí está muy claro. No codicies, no codiciarás la mujer del prójimo, no cometerás adulterio. En verdad, el 10º mandamiento habla de no codiciar la mujer del prójimo, pero el 7º es abarcante, no cometas adulterio. Sí, pero mi mente aquí yo no molesto a nadie. Yo miré a la muchacha, es verdad, se me hizo una situación en la cabeza, pero no molesté a nadie. Ella ni se dio cuenta, el marido menos. ¿Sí? Y uno anda en esa onda. De eso trata el Kiddushin, página 40, en que mientras yo lo piense acá, pero no lo lleve a cabo, y Dios me dice que no te das cuenta, no lo ves todavía. Eso me dice Jesús en el segundo Sinaí, que si miraste para codiciarla, te vuelves inepto, todo se ensucia, tu cuerpo, tu mente, morada del Espíritu Santo. Yo no puedo morar con una mente sucia. Pero Señor, yo no lo cometí, no lo llevé a práctica. Miré, me imaginé, sí, ¿verdad? Me hice una película, pero ni el marido sabe ni ella se dio cuenta. No, entonces no lo entiendes. Te voy a tener que poner bajo el esclavo para que te enseñe. O sea, bajo el primer Sinaí, el esclavo, el ayo que cuenta Gálatas. ¿Se va entendiendo?
Notamos cómo Jesús exalta el mandamiento, pero soy yo el necio que no logro entender. Y Pablo por esto dice, si la ley no dijera, no codiciarás, yo no me daría cuenta, lo habría hecho. Si la ley dijera, no cometas adulterio, pues miro si hay cosas que me gustan. No, pero la ley dice, no lo hagas y no lo hagas. Y uno podría decir, qué lástima que apareció, porque si no hubiera aparecido, como el semáforo en rojo, yo no sabía de esa ley, y ahora ya aprendí, con el ticket de por medio, tuve que pagarlo, aprendí la lección. Así también cuando Dios da las leyes, otra vez el texto que leemos nuevamente, Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No es pecado, pero no, porque mis hermanos, ¿qué? ¿El semáforo es el culpable? ¿El semáforo es el que crea los pecados? Soy yo el que estoy violando consciente o inconscientemente. ¿Cuántas veces no hemos violado leyes de tránsito conscientemente? Velocidad, por ejemplo. Si la ley dice allí 65 máximo de velocidad en las carreteras, pero yo tengo apuro y voy a darle, miro allí 70, 75, miro por los semáforos, no veo policía, 80. Estamos así, violando, hasta que aparece el policía allí con las luces y, ok, venga para acá. ¿Usted sabe por qué lo estoy deteniendo? No sé, no podemos. Estamos así permanentemente en la relación con las leyes humanas, ¿cuánto más con la ley de Dios? Y el Señor nos dice, yo quiero que examines mi ley, que te habla tu corazón. Son verdades apodícticas que se dijeron una vez y son inapelables. Eso significa la palabra, que es universalmente reconocido, válido en todos los tiempos y culturas. Pero Jesús ahora te lo pone bien claro para que tú entiendas. Y ahora el apóstol Pablo, ¿qué papel le hace él? Porque de eso estamos hablando. Si Pablo menciona la ley y parece que ahora nos libera, de ahí el tema de hoy, la atadura de la ley. Si nos libera, ¿qué ocurrió? Leamos el texto. Versículo 8. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado pues está muerto. Y efectivamente, si no aparece la ley de tránsito, lo mío es una pequeña travesura, que hice algo, pero no molestó a nadie. Pero si aparece la ley de tránsito, aquello que yo consideré travesura, ahora se convierte en un delito que tengo que pagar, una multa grave. Así también con las leyes de Dios. Y si aparece la ley de Dios, aquello que yo consideré de poca monta, ahora Dios me dice, no es poca monta, mira cómo yo lo miro. Tú no lo entiendes, pero tiene que ver con tu espíritu, con tu alma. Tengo que limpiarte todo por dentro para que seas idóneo para la eternidad. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, y esto viene cuando Cristo exalta la ley y muestra la relación que tenemos como creyentes. El fariseo no logró ver la magnitud de la ley, por eso la violaba. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno, como lo es el semáforo, tomando esa ilustración. Es mi actitud temeraria de manejar sin detenerme haciendo el stop frente al semáforo, hacer lo que yo creo que era algo que podía hacerlo sin peligro. Y el semáforo no me perdonó. La cámara en particular no me disculpó. Así es la ley de Dios. Y mis hermanos, si miramos la ley de Dios como esa gran lupa con la cual Dios pone a los hombres en la condición pecaminosa en la que todos estamos, no es para condenarnos, ya están perdidos, ahora sí el fuego, a ver, vamos a mandar fuego y prendemos. No es así, es para que tú reconozcas que estás en pecado y inmediatamente nos da una liberación. Mira la puerta allá, ¿cómo se llama? Cristo, ahí puedes escapar. Ese es el gran plan de salvación, es lo que Pablo quiso enseñar. Sigue más, aún no completamos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, usemos el ejemplo del semáforo, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, bien grave, gracias a la ley. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy el problema. Yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hermanos, la discusión sigue allí
en caso del apóstol Pablo. Pero viene la pregunta. Si la ley de Dios se muestra tan grave como es, y sin embargo el Señor, Pablo me dice, el Señor por medio de Pablo, yo me quedo libre de esa ley porque me engancho con Jesús y vivo para con Él, ¿qué ley voy a seguir ahora? ¿Ya no tengo más la ley del monte Sinaí? ¿Qué ley sigo? Dejemos que el mismo apóstol nos responda. Primera de Corintios capítulo 9. Y aquí sí quiero exhortar a todos mis hermanos que están oyendo y a mis amigos allí en la distancia, que aunque parezca confuso en lo que voy a decir ahora, 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21, no seguimos al monte Sinaí. Seguimos el segundo Sinaí. Es lo que Pablo nos va a enseñar acá. Miremos. 1 Corintios 9, versículos 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley de Moisés, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Claramente lo dice allí. ¿Cómo que estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley? Pero yo me hago como que lo estoy, aunque yo no estoy. 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. Y la palabra griega en original significa no bajo, sino en. Estoy viviendo con Él para ganar a los que están sin ley. Esta es la nueva ley, la del monte Sinaí, la que se revela en Hebreos capítulo 8. Abrimos pues. Hebreos capítulo 8, versículo 6 en adelante. Ahí tenemos. Hebreos, capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el pacto de Moisés en el monte Sinaí, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, que es con Cristo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque Cristo es la ofrenda que se pone en medio para que todos recibamos perdón. ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo? Ya lo miramos en su propio ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, 20 y 21. Yo no estoy sujeto a la ley como lo están ellos, yo no lo estoy. Estoy sujeto a la ley de Cristo. Él discernió el carácter de Jesús, como leemos ahora otro texto, Filipenses capítulo 3, que debiera ser el nuestro también, nuestra experiencia personal. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 3 en adelante, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo le gano. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de los varias sectas en aquel tiempo, fariseo, no saduceo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que viene por la ley, irreprensible. Cumplía con todos los reglamentos que la ley de Moisés exigía.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No solamente eso, sino que lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, justicia que es de Dios por la fe, por creer, porque Jesús lo cumplió, yo me aferro a Él y cumplo la ley de Jesús, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Notamos, este es el canto de victoria que el apóstol Pablo tiene, su confianza en Cristo, cuando dice, y todo el resto lo tengo por basura, con tal de tener a Cristo y su ley grabada en mi corazón. Hebreos capítulo 8, este es el nuevo pacto que pondré mis leyes en su corazón. O como dice en Romanos capítulo 7, ya no sirvo más a la letra de la ley de Moisés, sirvo al Espíritu que me enseña desde el segundo Sinaí cómo es Jesús, cómo es su mandato. Veremos más cómo se expresa el apóstol Pablo contundentemente respecto de la ley de Moisés. Mis hermanos, cuando decimos la atadura de la ley, es que nos atamos a Cristo a una ley superior, la misma ley de Moisés, pero que Él ahora la desgrana, la exalta, le da los ribetes que ni imaginamos nosotros, de lo severo que es, y que Él nos dice, hijo, tú puedes, yo estoy contigo, tú vas a obedecer, para que nunca disminuyamos el valor de la ley. Miremos en 2 de Corintios capítulo 3. Numerosos textos que se están citando para ver del apóstol Pablo cuál fue su enseñanza respecto de la ley. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 en adelante, leemos esto. Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas, pero de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, lo que Moisés enseñaba, pero el Espíritu ahora vivifica, porque en Jesús podemos escapar. Y aquí entonces viene una discusión del apóstol Pablo que dejaríamos para más adelante. Resumimos lo que hemos escuchado. El apóstol Pablo tiene bien en claro que somos parte de un nuevo matrimonio. La vieja naturaleza muere para que el supéstite se case con Cristo y formen juntos un nuevo matrimonio. Y la ley que antes reducía a estos dos en esclavitud, ahora la ley une en libertad. Alegría que hay allí entre el supéstite, la nueva naturaleza y Cristo, y la ley que los bendice. Para seguir a Jesús, es lo que Pablo enseñó. A los que están sujetos a la ley, yo no estoy sujeto a la ley. A los que están sin ley, como que yo estuviera sin ley, pero estoy en la ley de Cristo. ¿Es difícil entenderlo? Que Dios nos dé libertad, la alegría de sentir como Pablo, al vivir en Cristo Jesús, soy feliz. El Señor me ayuda a obedecer su mandamiento. Quiero ser fiel al Señor. Esto podemos hacerlo si amamos a Jesús y nos entregamos a Él. Queridos amigos, así les invito a ustedes también que están escuchando. La palabra de Dios es clara. El Señor exalta su ley, pero en el nuevo pacto con Cristo, el creyente se une a Él para serle fiel, obediente en este tiempo de degradación de la ley de Dios y las historias humanas. El Señor exalta su ley y a su pueblo que le obedece. Que Dios nos bendiga a ustedes y a todos los que estamos aquí, si comprendemos la palabra y obedecemos su voluntad. Amén. Estamos viviendo los momentos más dramáticos de la historia. El Dios eterno empleará todos los recursos para atraer favorablemente la atención de sus criaturas a su obediencia, para que vivan en armonía con toda la voluntad revelada en las Sagradas Escrituras.
Las profecías ilustran la manera en que el Altísimo usa a los hombres hoy para cumplir sus designios y su voluntad en la tierra. La profecía es una visión anticipada de la historia. Son predicciones que permiten al pueblo de Dios ver las cosas transitorias de este mundo a la luz de la eternidad. Son alertas para actuar con eficacia en determinados momentos. Nos facilita la preparación personal para la crisis final que se avecina. El apóstol nos relata: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y hoy, el Dios de los cielos quiere levantar a una generación que quiera vivir para Dios y que exponga los principios eternos de acuerdo con los cuales operan la sabiduría, el poder y su autoridad para el cumplimiento final de su propósito divino.